¿Listo? Qué pena, se me cortó. Entonces les decía que lo que hay que ir es llenando esa tablita. Entonces nuevamente comparto la pantalla aquí. Y les decía, era esto, que hay que llenar esta tablita, ¿no? Entonces iba aquí, menos 1.438 de la masa 2 y iba a cambiar el de el P inicial en Y de la masa 2, pero para cambiar eso, pues necesito aquí P inicial en Y de la masa 2 menos 1.005. Entonces voy acá, menos 1.005 menos 1.005. Ahí está, ¿cierto? Con su respectivo error. Entonces, estos cuatro espacios aquí los lleno antes de la colisión. Por eso dice inicial en X, inicial en Y. Tanto para la masa 1 como para la masa 2. Todo lo inicial. Ahora me voy a lo final. Me voy a lo final. Entonces, ¿cómo hago lo final? Pues lo hago colisionar, obviamente. Entonces, miro la colisión y la freno. Entonces, miren que acá ya cambiaron los parámetros. Entonces, el momentum final en X de 1 es menos 8.89, menos 0.8, menos 0,889, menos 0,889. Entonces, en X sería menos 0.889, ¿cierto? Con el mismo error. Y en Y de ese mismo sería menos 0.631. Y en Y sería menos 0.631. Menos 0.631. Ahí estaría. ¿Cierto? Más o menos ese error. Y para la masa 2, entonces para la masa 2 tendría lo final sería menos 0.201, menos 0.201, aquí, menos 0.201, menos 0.201, y en Y, lo final en Y, sería menos 0.127. Menos 0.127. Menos 0.127. Y ahí ya estarían los datos que me están pidiendo en mi tablita, mírenla, acá. Esta es mi tabla. Momentum inicial en X, por eso les digo, aquí falta una columna que sería momentum final inicial en Y, momentum final en X, momentum final en Y. Hasta ahí ya tendría mis cuatro columnas si le aumento la otra que les había dicho. Para la masa 1 y para la masa 2. Entonces, ¿de qué se trata el laboratorio? Pues de comprobar si es realmente que el momentum inicial es igual al momentum final, o la cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. Entonces, si quieren, también le podrían aumentar aquí unas filas más. ¿Para qué? Para comprobar esta es la relación que comprobar. La cantidad de movimiento al inicio debe ser igual a la cantidad de movimiento al final, ¿cierto? Entonces, la cantidad de movimiento al inicio es la suma de las cantidades de movimiento. Entonces, me voy acá y sumo las cantidades de movimiento antes. Entonces, mire, la cantidad de movimiento antes, la suma sería 0,43 más 1,75. ¿Cuánto sería eso? 0,43 más 1,75. ¿Cuánto sería? 0,43 más 1,75. 2,18.
Entonces, la cantidad de movimiento inicial en este experimento me estaría dando 2,18. Entonces diría así, 2,18, 2.18. 2.18. Y ahora miremos cuánto valdría la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento final sería después del impacto. Ahí. Entonces, 1.09 más 0.24. ¿Cuánto daría? 1.33. 1.33. Entonces, miren que 2.18 pues es diferente a 1.33. Pero la teoría me dice que deberían ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que dejo hacer yo? Aquí viene su trabajo. Su trabajo es buscar las masas y la forma de interacción en la cual yo mire que estas dos cosas son iguales. Es decir, que estos datos a mí no me servirían. ¿Por qué? ¿Por qué no me servirían? Pues porque está violando prácticamente el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Pero eso no es porque esté en realidad violándose, sino que en ese caso la interacción, como es en dos dimensiones, es difícil de que se dé porque uno no es capaz de tomar todos los ángulos, que no se olviden que ese parámetro de impacto dependía del ángulo. Entonces uno, al sacar estas componentes, el programa no está sacando como todos los valores decimales de los ángulos. Ese es el problema. Entonces, su trabajito está es en buscar tres ejercicios, tres, tres interacciones en las cuales al yo comparar estas cantidades de movimiento, sí se dé la igualdad. Porque en la energía es fácil, ¿no? Miren, aquí me piden energía cinética inicial de 1, energía cinética final de 2, de 1, perdón, energía cinética inicial de 2 y energía cinética final. ¿Cómo saco la energía? La energía cinética yo la saco con esta formulita. Un medio de masa por velocidad al cuadrado. Como a mí me están dando las masas y me están dando las velocidades, yo podría sacar la energía al inicio de la una y al final de la 1. Al inicio de la 2 y al final de la 2. Sacar las energías, al inicio es sumarlas. Por ejemplo, en el caso que yo había trabajado, aquí me daba 0,37. Y al final de la otra también se la suma, 0,38. Ahí prácticamente sí se me está conservando la energía, porque son, digamos, valores parecidos. Pero esta parte de aquí, esta sí está muy lejana. Significa que lo que yo debo ir es como variando estas masas de aquí, de tal manera que esas cantidades de movimiento sí se miden. ¿Sí me hago entender de qué se trata el ejercicio o no? Chicos, Sí, profe. sí, ¿no? Eh, ¿Alguien lo está trabajando? ¿Te quiere dar los valores? ¿Qué les está dando? Digamos que podrían trabajar en una y dos dimensiones. Por ejemplo, trabajemos en una, que es como más fácil de mirar. Entonces, por decir algo, voy a decir, aquí puedo cambiar las velocidades para un lado y para el otro, ¿cierto? Por ejemplo, la velocidad de esta la voy a aumentar un poquito. Voy a dejar valores exactos como para que me quede un poco más fácil cuadrarlo. Si se puede, pues a veces no es tan exacto eso, ¿no? Por ahí tenía, no me permite dejarlo en uno exactico, ¿no? Velocidad 1, listo. Ahí estoy diciendo, miren, que la velocidad de la bolita 1 vale 1 metro sobre segundo y su masa vale 0,5. Entonces, 1 por 0,5, entonces daría 0,5 la cantidad de movimiento de esto. Voy a hacer algo parecido con la 2. La 2 voy a decir que la velocidad de la 2 la voy a cambiar
qué sé yo. Voy a tratarlo de dejar exacto. Ahí, a 0,5, ¿cierto? Como la velocidad vale 0,5 y estoy diciendo que la masa vale 1,5, entonces 0,5 por 1,5 me da 0,75. O sea que el momentum antes de la bolita 1 vale 0,5 y el momentum antes de la bolita 2 vale 0,75. Por tanto, ¿cuántos suman estos dos? Daría 1,25, ¿sí o no? El momentum antes daría 1,25. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me están entendiendo ahí? ¿Sí, no? Iván, ¿sí me entiendes? Iván, Sí, está sencillo, profe. ¿sí, no? Ahora, la idea es que yo encuentre que después de la colisión me dé el 1,25. Entonces, el problema es eso, jugar con las masas y jugar con las velocidades. Entonces, lo hago, tal, tal. Entonces, miren, 0,63 más 0,37, ¿cuánto da? 1, 1, ¿no? Sí, 1. Entonces, ¿qué significa? Pues que ya se va pareciendo un poco más, pero todavía debo jugar un poco más o con la velocidad o con las masas para que esto me cuadre. Ahora miremos la energía. Es que toca ir jugando con las dos cosas, ¿no? ¿Cuánto valía la energía antes? 0,44. ¿Y cuánto vale la energía después? 0,44. Ahí está exactica la energía. O sea, ese no sería problema. Entonces, lo que yo debo hacer es como jugar con las masas y con la velocidad para que esto se trate de igualar. Es decir, pues no les va a dar exactico, ¿no? Porque no se está trabajando, digamos, con muchos parámetros a la vez, pero con que, por ejemplo, digamos que les dé de un lado 1,5 y del otro lado 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, digamos que en ese rango ya es, ya es aceptable. Exactico, exactico no les va a dar. ¿Sí es claro o no, chicos? Lucía, ¿sí me Sí, estás profe. escuchando, Lucía? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me van a entregar ustedes? Me van a entregar es esta tablita, ¿cierto? Esta tablita. Y me van a entregar una captura de pantalla cuando hayan logrado encontrar esos valores parecidos. ¿Cómo así? Supongamos que estos fueran los valores que ya voy a utilizar. Entonces, lleno estos valores con sus respectivos errores, ¿listo? Y debajo de esta tablita hago una captura de pantalla. Entonces, supongamos que esto fuera el ejemplo. Entonces, saco captura de pantalla y lo pego aquí. Entonces, ahí yo me voy a dar cuenta con qué esferitas trabajaron. Entonces, ahí está la captura. Obviamente, pues ustedes como son juiciosos, la recortan, bien chévere, la recortan esto como para que no me salga todo ese poco de cosas y me dejan solo lo que yo necesito. Es decir, hasta ahí podría ser, ¿cierto? Y ya, esa sería mi captura de pantalla. Ahí se la puede ampliar un poquito más, que se alcance a mirar, ¿sí? Y entonces es la tabla, la captura de pantalla. Y ya, ¿cuántos ejercicios? 3 ejercicios. O sea, tienen que modificar esto de tal forma que me van a entregar 3 tablitas y 3 capturas de pantalla. Y con eso ya me regreso a la guía y deben contestarme estas preguntas. Pero después de hacer las 3 tablas, las 3 capturas de pantalla, ¿no? Teniendo en cuenta los resultados de las tablas, pues sería ahí, ¿no? De las tablas,
¿Se conserva el momento lineal en la colisión? Argumenta tu respuesta. Teniendo en cuenta los resultados de las tablas, ¿se conserva la energía cinética? Argumenta tu respuesta. Ah, aquí también es esto. Esto ya queda hecho. El tercero no. Porque aquí dice, trata de dibujar los vectores del momentum lineal antes y después de la colisión. Entonces, esta parte, pues ya se los hace el programa, miren. ¿Cuáles son los vectores momentum lineal? Los vectores momentum lineal son esos que salían en un cuadrito aparte, ya se los voy a mostrar. Estos son los vectores momentum lineal, aquí dice momentum. Entonces, lo que les dice es que los dibuje antes y después de la colisión. Entonces, en ese orden de ideas, tocaría sacar una captura de pantalla antes de la colisión y una captura de pantalla después de la colisión, solo para que le salgan estos cuadritos. A usted verá si le saca una captura de pantalla y recorta esticos nomás, pues, para contestar esa pregunta. Pues para mí, para no tener que hacer tanto, yo pues lo haría una sola vez antes, una captura de pantalla antes, una captura de pantalla después y quedaría. Pero pues ahí como lo quieran hacer ustedes. ¿Ok? Siguiente, ¿qué me pide? Más la guía. Me dice, realizando algunas pruebas en la simulación, trate de determinar el cambio de energía mecánica en las colisiones de diferente elasticidad. Puede observar que la simulación le permite realizar algunos cambios en los valores de la elasticidad. Aquí lo que le dice es que, ¿qué pasa cuando usted mueve este cursor de elasticidad, estico de aquí, este de aquí? Ya lo hicimos, ¿no? ¿Qué pasa si digo que la elasticidad está al 100% o al 0%? ¿Qué pasa con la energía? Entonces tiene que, para contestar esto, pues tiene que hacer algunas pruebas y mirar qué pasa con la energía. Y con eso decir qué significa el concepto de elasticidad. Entonces, en referencia a lo que usted conteste en 4, pues podría contestar 5, es decir, la elasticidad se presenta cuando o es tal cosa. Y eso sería todo. Ese sería todo el laboratorio. Fácil, difícil, entendible, no entendible. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. La energía cinética de cada circulito, ¿dónde se la encuentran? ¿Dónde está? Ya, no. ¿La sacamos por la ecuación? Toca sacarla por la ecuación, Iván. Por eso Ah, ok. Listo. les decía que la ecuación es esta. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Pero entonces a ti te dan la masa y te dan la velocidad, antes y después. Entonces toca sacarla con la ecuación aquí, antes y después. E incluso te la piden con error, Iván. ¿Sí o no? Entonces tocaría hacerla con errores para que Sí, aquí escribas 0.12 más o menos, pues, lo que te dé el error. Yo que sé, 0.01 por eso. ¿Sí me entiendes, listo, Iván, o profe. no? Sí, ¿no? Sí, gracias. Porque a ti te dan es la suma. La simulación te da este valor que aparece aquí, es la suma antes y la suma después. Es este, pero no te la dan por separado. ¿Y de dónde sacas las velocidades? De este cuadro de aquí, ¿no? De aquí se saca la velocidad. O con la velocidad que aparece acá. ¿Sí me entiendes, Iván, o no? Sí, gracias. Sí, ¿no? Y eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más o queda entendido? Mateo, ¿sí me entendiste o no, Mateo? Sí, profe. Alexander Fonseca, ¿sí me entendiste? Alexander, Sí, profe, sino que quería que me indique otra vez la fórmula de la energía cinética, que se me cortó un poquito el internet, no alcancé a verlo. esta es la fórmula de la energía cinética. Mira. Para sacar la energía cinética necesitas la masa y la velocidad.
¿cierto? Es un medio de masa por velocidad. Un medio de masa por velocidad. Entonces, la masa por la velocidad y lo divides entre 2. ¿Sí es claro o no? Velocidad al cuadrado, ¿no? Medio de masa por Ah, ya, velocidad. Ujú. listo, profe, gracias. Bien. ¿Sí es claro o no? Joana Ardila, ¿sí me entendiste o no, Joana? Sí, profe. Entonces, ¿para cuándo me pueden entregar esto? ¿Mañana? ¿Hoy? ¿Ya de una vez? Mañana, profe. Entonces, para mañana coloco la tarea, ¿no? Listo, gracias. Listo, chicos. Entonces, no se olviden que la próxima semana ya tenemos nuestro último laboratorio y con eso ya terminamos el curso. Entonces, para que porfa los que estén atrasados se vayan colocando bien. ¿Listo? Entonces, buenas tardes para todos y que estén muy bien. Hasta luego. Listo, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.